Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, Señor. Rogamos, Espíritu Santo, que tú abras nuestros ojos a través de tu palabra, que con tu palabra, Señor, tú alumbres aquellas áreas, Señor, en las cuales aún estamos cegados, en las cuales aún, Señor, no ha llegado tu luz, Padre, que tú nos alumbres, para que así seamos santificados, Señor. Sea tu palabra expuesta, Señor, en esa pureza, y tú, Señor, obres en nuestros corazones, Padre, para que tú sigas limpiándonos, Señor, para que tú sigas perfeccionando tu obra en nosotros, para la venida de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Puede tomar su lugar, mis hermanos? Amén. Y hoy vamos a hablar un poquito, hermanos, acerca del entendimiento entenebrecido. Amén. Algo que aquí menciona en Efesios, que Pablo le escribe a la iglesia y le dice: requiero en el Señor que ya no anden como los otros gentiles. ¿Y cómo andan los otros gentiles, hermano? Ahí lo dice, ahí adelantito. Dice que andan en la vanidad de su mente. Y en el 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Amén. Primero vamos a ver qué es entendimiento. Entendimiento es la facultad humana de comprender, comparar o juzgar las cosas. Eso es según un diccionario común. Ajá. Cuando lo llevamos ya a nosotros o lo aplicamos para nosotros, hermanos, es una capacidad espiritual de percibir la verdad, de discernir entre el bien y el mal y aplicar el conocimiento de Dios de manera práctica en la vida diaria. Amén. Y entenebrecer, mis hermanos, es, según un diccionario común, oscurecer, llenar de tinieblas. ¿Usted ha entrado alguna vez a un cuarto oscuro? De repente usted ya ahorita está aquí y usted, no sé, pasó a apagar todas las luces de su casa y va a llegar y todo va a estar oscuro. ¿Por qué? Porque se apagó una luz. Entonces, cuando hablamos de que el entendimiento está entenebrecido, mis hermanos, hablamos que hay tinieblas. Entenebrecer se usa para describir algo que ha perdido la luz física o se ha vuelto sombrío. Y se refiere a una mente, a un juicio o a un entendimiento que ha perdido la claridad, el discernimiento, la capacidad de comprender la verdad. Y describe una mente alejada de la verdad espiritual, incapaz de discernir las cosas de Dios debido al pecado. Amén. Entonces, hasta aquí vimos solamente lo que es una definición para entender un poquito de lo que vamos a hablar. ¿Por qué, mis hermanos? Porque es necesario que nosotros tengamos luz. Amén. Si usted se da cuenta, aquí Pablo le está hablando a una iglesia. No le está hablando a los inconversos. Le está hablando a una iglesia. Y a esa iglesia le está diciendo, no andes como los gentiles, como los que están allá afuera, que andan en la vanidad de su mente. Y dice, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios.
Y yo meditaba, hermanos, y yo decía, ¿por qué Pablo les habla así a la iglesia? ¿Usted por qué cree, hermano? Participe, hermano. ¿Usted por qué cree que Pablo le habla así a la iglesia? ¿Porque Pablo no tenía otra cosa que hacer más que estarlos regañando? Porque andaban como los otros gentiles, hermano. Igual en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios. Y mientras yo estaba ahí orando, hermano, el Señor me traía esto y me decía, ora para que tú tengas claridad en tu mente. Y realmente yo estaba orando por otra persona, hermano. Y yo decía, Señor, tú usa a esa persona y dale la palabra que tu pueblo necesita. Pero yo no sabía que yo iba a exponer hoy la palabra, hermano. Y de pronto el Señor me empieza a hablar acerca del entendimiento entenebrecido y me decía, ahora para que tú tengas claridad, para que tú tengas luz. Y solo empecé a orar así, hermano, y el Señor vino, el Espíritu Santo hablaba a mi vida y me decía, ¿tú por qué crees que hoy en día sigues luchando con ciertas cosas que ya deberías de haber brincado? Y hermano, pues que usted me lo diga, como que a veces digo, sí, pues yo creo que el hermano algo me vio y quiere que yo cambie. Y fácil nos justificamos, ¿sí o no, hermano? Si de pronto usted, un hermano X, sea pastor, sea siervo, sea anciano, sea quien sea, hermano, el diácono, un nuevito que quizá venga, y de pronto a usted le dice, oye, hermano, ¿y por qué como que todavía no cambias eso que está en ti? ¿Usted qué hace? Lo recibe bien gozoso. Se va y dice bendición allí en la congregación. No, hermano. De alguna manera buscamos justificarnos, ¿sí o no? De alguna manera buscamos decir, pues sí, pero pues ya de pronto como que me dijeron eso y me pongo a ver tu vida y digo, pues está igual o peor. Y ya con eso nos lavamos las manos, ¿sí o no? Ya con eso omitimos nuestra responsabilidad. ¿Sí o no, hermano? ¿Sí, verdad? Pero de pronto cuando viene Dios, o sea, es el Espíritu Santo que viene y le hace a usted esa pregunta, ¿usted qué hace, hermano? ¿Se lava las manos así de fácil? No, hermano. No, ¿por qué? Porque usted ya sabe que está frente a alguien santo. Ajá. Está ante alguien que pudo vivir la voluntad de su Padre estando en esta tierra. Y a ver, usted lávese las manos delante de él. Busque una justificación. Y esto se lo menciono, hermano, porque pues así Dios me llevó en estos días. Y mientras él me hacía esa pregunta, yo dije, Señor, eres bien sabio. Eres bien sabio porque el domingo mientras estábamos adorando, pues el Señor también traía palabra a mi corazón. Y yo decía, Dios, tú sabes cómo hablarme y tú sabes cómo trabajarme y tú sabes cómo moldearme. Entonces de pronto el Señor el domingo vino, me abrazó bien tierno y yo me fui bendecida. Pero ya en el transcurso de la semana, mientras yo buscaba el rostro del Señor, me hablaba acerca de eso. Pero chequen qué sabio es Dios, porque primero me puso a orar para que yo tuviera luz, para que yo tuviera claridad. Y de pronto, tiernamente, viene el Espíritu Santo y me dice, ¿tú por qué crees que hasta el día de hoy sigues luchando con cosas que ya tuviste que haber brincado? Y hermano, primero eso
confrontó mi corazón, porque yo dije, si me lo hubiera dicho a mi hermana Judith, le hubiera dicho, no, hermana, es que mira, mi carne es débil, soy humana, todavía peco. No, es más, imagínate, hermana, si tú estuvieras en mi lugar, actuarías igual o peor, ¿o no, hermana? Cheque. Y ya, hermano, con eso yo me lavé las manos, yo me suavicé quizá la exhortación y dije, sigamos igual. Pero cuando el Señor vino y me preguntó esto, hermano, al sentir que mi corazón fue confrontado, yo le dije, Señor, perdóname, porque es cierto. Y hermano, usted y yo sabemos qué cosas ya tuvimos que haber brincado, ¿sí o no? No es como que usted diga, no sé. Pero hermano, cheque, todavía le dije, Señor, pero ¿qué cosas? A ver, dime qué cosas ya tuve que haber brincado. Y hermano, hay cosas con las que nosotros luchamos a diario. Y en lo personal, hermano, pues yo siempre lucho con mi carácter. Ajá. Me voy a desnudar un poquito, no para que usted diga, ay, la hermana, no, hermano, sino para que usted vea que tiene esperanza. Amén. Y de pronto yo soy una de las personas, hermano, que por todo y nada grita. Ya cuando ya me desesperé, ya cuando ya dije, ya, la situación se sale de control y hay que tomar las riendas. Y solamente lo podemos hacer gritando, enojándonos, peleando. Ajá. Y de pronto yo batallaba mucho con eso, hermano. Y el Señor me decía, ¿qué hay de eso? Y yo, es que mira, me hacen enojar. Mira, si todos colaboráramos para que esta obra se perfeccione bien, ya lo hubiera yo brincado. Es más, ya estuviera ya contigo. Pero Dios es sabio, hermano. Y yo le decía, mira, Dios, yo puedo decirte 1000 cosas. Y yo puedo exponer 1000 justificaciones, pero sé que delante de ti ninguna de ellas vale. Y es una verdad que yo ya tuve que haber brincado eso. Y pareciera que estoy como el pueblo de Israel en el desierto, que se pasó 40 años con esa misma situación. Y así estoy. Y esa es mi condición, Señor. Y hermano, yo experimenté algo, hermano, que cuando nosotros nos rendimos, Él obra. Que cuando nosotros terminamos por doblar las manos, Él lo hace. Y cuando yo le dije, Señor, ¿es cierto? Ya lo tuve que haber brincado. La realidad es que en mi corazón no ha sido así. Y bueno, salieron saliendo más cositas, hermano, porque de pronto cuando el Señor viene, te alumbra una área, ¿sabe eso qué es? Es que la luz se acerca a tus tinieblas y empieza a abrirse un panorama completo de todo lo que hay en tu corazón, de todo lo que llevas cargando. Porque ¿a poco usted llega a su casa y enciende la luz y nada más alumbra donde usted encendió? No, hermano. De pronto usted llega y aunque sea un foco, pero alcanza a alumbrar los rincones. Ajá. Alcanza a alumbrar, o sea, se alcanza la luz. Entonces, cuando Dios viene y se acerca a ti, es que la luz, porque Dios es luz, se acerca a tus tinieblas y empieza a alumbrar. Y entonces sale todo lo que hay ahí. Amén. Y con esto yo entendía esto, hermano. Cuando hablamos de un entendimiento entenebrecido, hablamos que hay tinieblas en nosotros. Hermana,
Sí, hermano, usted creía que ya, usted es santo. Ya Dios lo apartó, ya Dios lo justificó. Usted es santo. Pero hay tinieblas todavía. Porque por eso es que ahora estamos en el proceso de santificación. Si no, hermano, pues ya Dios nos salva y nos vamos al cielo. Y ya no hay nada que limpiar, y ya no hay nada que santificar, y ya no hay nada que restaurar, y ya no hay nada más por hacer. Pero no funciona así, hermano. Sino que Él nos rescató y ahora nos está limpiando. Y nosotros tenemos que entender esto, hermano. Por eso es que yo iniciaba exponiéndole por qué Pablo le hablaba a la iglesia de esta manera. Porque hacía una comparación. ¿Por qué? Porque de alguna manera Pablo lo que veía en la iglesia era que caminaban igual que los gentiles. Y que muchas veces pareciera que tenemos nuestro entendimiento entenebrecido, mis hermanos. ¿O a poco usted entiende a la primera? Usted lo acepta a la primera. Es más, le voy a decir algo, no me lo contaron. Le voy a decir algo. Usted y yo no entendemos porque nos los digan. Nos tiene que venir a pasar algo así bien fuerte, hermano, un knockout, para que tú digas, a ver, ¿en dónde estoy parado? O a ver, espérate, ¿qué está pasando? Solo así, hermano, es como nosotros reaccionamos. Solo así es como nosotros como que volvemos en sí. Si no, hermano, mientras. Y ya te dijeron una y te lo explicaron de una y te lo explicaron de otra y de otra y de otra y de otra. Y yo platicaba con alguien y me decía, no, es que quiero estar bien segura. Y mientras platicaba con esa persona y me decía, es que quiero estar bien segura, el Espíritu Santo me hablaba y me decía, no es que quiera estar bien segura. Es que busca de cierta manera todavía salirse con la suya, justificándose. Y sí o no, usted y yo somos así, hermano. De pronto usted viene con Marcelita y le da mira, hija, que las cosas no son así, porque así y así y así y así y así. Y de pronto Marcelita, pero es que mira, así y así y así. Y hermano, a veces uno, dijera mi pastor, por respeto ya no te decimos nada. ¿Pero por qué, hermano? Porque cuando usted sale con sus peros, es porque de alguna manera ya se está justificando. De alguna manera ya buscamos cómo salirnos, que digan, ay, que no se den cuenta, pero me zafo. Y yo sigo viviendo igual. Y la realidad, hermano, es que por tener esa actitud, hay la respuesta a la pregunta de Dios. Por eso es que seguimos viviendo de la misma manera, con cosas que no podemos brincar. ¿Y qué es lo que hemos dicho, hermano? Y perdóname, hermano, pero hasta a Dios le hemos echado la culpa. Como si Dios no tuviera el poder para hacerlo, hermano. Y yo le pregunto ahora, si usted sinceramente pregúntese, ¿realmente es que Dios no tenga el poder para cambiar mi situación? Mi situación familiar, personal, laboral, económica, en el matrimonio, con los hijos. ¿Realmente Dios no tiene el poder para cambiar la situación, hermano? Porque, hermano, el que usted sea santo es que usted fue elegido para vivir una vida diferente, no igual que los gentiles. O sea, allá afuera, hermano, se acepta
que de pronto ya el papá se agarró contra la mamá, de pronto los hijos contra los padres contra los hijos. Allá afuera se acepta eso, hermano. Usted fue llamado a una vida diferente. ¿Pero por qué todavía vivimos en pleitos, hermano? ¿Por qué todavía vivimos que tú, que yo, que esto, que el otro, que acá, que allá? ¿Por qué, hermano? Y aquí mismo lo dice. En el 18 dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ay, hermano. ¿Qué usted sentiría que Dios viniera y le dijera, Andrés, eres duro de corazón? ¡Uy! Es un decir, hermano. No me ve así, hermano. Y aquí dice, hermano, que ellos todavía por la ignorancia, dice, ellos por la ignorancia de su corazón actúan así. Hermano, yo le pregunto, ¿usted y yo somos ignorantes en esas áreas? No, hermano. ¿A poco usted sí de plano no sabe que no tiene ya que andar en pleitos? Que andar en envidias, en disensiones, en enojos. Pero bien que andamos, hermano. Y eso enseña algo, hermano. Por eso dice que en aquel día para ellos todavía va a ser tolerable el juicio, hermano. Para usted y para mí no. Porque a ver, usted preséntese delante de Dios y dígale, no sabía. Porque ¿cuántos han leído este libro, hermano? ¿Y qué dice aquí? Pues sí, muchas cosas, hermano. Pero mínimo ahí nos ha enseñado, hermano, que no tengo que andar en pleitos, en enojos, en peleas. Mínimo ahí me dice perdona, ama, justifica, tolera, respeta, toma responsabilidad. Y en aquel día, hermano, no vamos a poder decir no sabía, Señor. Y dice aquí que por la dureza de su corazón, hermano. ¿Y sabe usted que todas esas cosas que nos habla aquí son características de un entendimiento entenebrecido? Vamos a ir allá a Romanos 1, 21 al 28, mis hermanos. Romanos 1, 21 al 28. Amén. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Si usted se da cuenta, en el 21 dice, pues habiendo conocido a Dios. ¿Está hablando de gente que no conoce a Dios? No, mis hermanos, está hablando de gente que le conoció. Pero dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón. ¿Cuándo dice la palabra de Dios que hay que darle vara al niño, hermanos? ¿Cuándo? Para el necio, hermano. Dice que de pronto cuando usted ya vea que es necedad en el corazón de su hijo, ¿cómo se le saca? Con la vara, hermano. Y sabe que usted y yo muchas veces hemos actuado neciamente. Cuando de pronto usted ya se le dio un consejo, ya se le ministró la palabra, ya como un consejo le dijo, ya directamente le dijeron, deja esto. Pero usted nomás como que dice, ¿será Dios? Lo voy a orar. Eso ya es necedad, hermano. Porque es igual que el niño. Cuando usted le enseña al niño, usted se sienta, le enseña, le dice, le da instrucciones, le da consejos. Pero de pronto usted como padre, como maestro de niños, usted se ha llegado a dar cuenta cuando ya es una necedad en el niño, ya toca. Porque ya no lo está haciendo porque no lo entienda, o porque no sepa, o porque no le enseñaron. Ya él lo está haciendo, pero porque ya él quiere. ¿Y cómo se saca eso? Y si o no, así Dios también nos trata como buen padre. Y hermano, ¿por qué le digo todo esto? Porque de pronto vienen cosas a nuestras vidas, hermano, ¿y qué es lo primero que sale de nosotros? ¿Por qué a mí, Dios? Es lo primero, hermano, que sale. ¿Por qué a mí, Dios? Como si no supiéramos todas las veces que ya Dios nos dijo que dejemos algo y no lo dejamos. Como si no supiéramos las veces que nos hemos justificado. Ya de pronto ya la pelea se salió de control, ya fueron hasta los tribunales. ¿Por qué a mí, Dios? Y vea todavía cómo somos. Sálvanos de esta, Señor. ¿Usted cree que eso es correcto, hermano? Ya ve por qué decimos que Dios es bien paciente con nosotros, hermano. Paciente, 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 hermano. Pero usted sabe que el que Dios sea paciente con usted no le va a salvar. No le va a salvar, hermano. Oye, hermano. Sabe que el que Dios le ame a usted no le va a salvar. Y no estoy diciendo herejías, hermano.
Porque el hecho de que Dios nos ame, eso no significa que ya somos salvos, hermano. Que ya estamos libres. No funciona así, hermanos. Dios nos ama porque Él es así, es su naturaleza, amarnos. Y ahí le va un secreto que apenas entendí en estos días, hermano. Me decía, por eso yo te pido que tú ames. Porque ¿sabe cómo yo lo veía, hermano, cuando Dios me decía, ama, perdona? Yo lo veía como algo injusto. Porque yo digo, oye, es que amar a Arely que me lastimó es darle la razón. Y ella lo va a seguir haciendo y me va a seguir lastimando. Y ella va a seguir caminando como que, ay, ella no hizo nada y no pasó nada. Por eso, hermano, por eso a mí me costaba y no sé a cuántos les cuesta esa parte. Pero Dios me hizo libre en estos días diciéndome esto y dándome luz en esto, hermano. Por eso yo te digo que los ames y los perdones. Porque eso no implica que se van a salvar. Pero tú habrás librado tu alma. Y sabe, hermano, que yo vi algo tremendo en eso, hermano. Por eso, ame y valore a la persona, hermano, que de pronto está ahí diciéndole, no lo hagas, porque aunque no le sepa explicar, que no lo hagas, no lo hagas. Porque eso va a seguir siendo un freno para tu vida y eso va a seguir siendo una luz para que tú te salves. El día que simplemente guardes silencio, te ame y te acepte como eres, aguas, hermano. Aguas. Porque tú puedes caer en el error pensando que ya estás bien. Por eso ama a sus pastores, hermano. Esos que de pronto están ahí. No, eso no va así. No, eso tampoco. No, esto acá. No, esto allá. El día que ellos se callen, hermano, tú corres el riesgo de caminar pensando que estás bien, pero bien pa'l hoyo, hermano. Si de pronto usted en su corazón ha dicho, ay, ¿y qué no hay más hermanos? ¿Por qué siempre a mí? Siéntase bendecido, hermano, porque los ojos de Jehová están sobre usted para que usted se salve. Y ahí fue donde yo entendí esta parte, hermano, que el hecho de que Dios nos ame, sea paciente con nosotros, sea misericordioso, eso no nos va a salvar, hermano. Porque Él es así por naturaleza. Tan es así que Él sale salir el sol sobre buenos y malos, hermano. ¿Y a poco los malos son salvos? ¿Los injustos son salvos? No, hermano. Pero Dios los ama. Dios es paciente con ellos. Entonces, si de pronto usted decía, no, pues es que porque Dios me ama ya tengo el cielo garantizado, pues no, hermano. Es que usted se arrepienta y se convierta a Dios. Entonces usted es salvo, hermano. Amén. Y aquí vemos, mis hermanos, en Romanos 1:21, que dice que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón. Y de pronto usted, hermano, ¿usted no ha sentido de pronto como una lucha, como una guerra así con Dios? Cuando como que pelea con Dios. ¿No, hermano? Como que de pronto Dios viene y le dice, mira, así y así, quiero esto y esto y esto de ti. Y tú, no, pero es que mira y así. Esos son sus razonamientos, hermano.
Que si de pronto Dios te está llamando, mira que sírveme, mira que yo te escogí para esto, mira que yo esto, y de pronto, pero ¿y la escuela? ¿Pero y el trabajo? ¿Pero y qué voy a comer? No, es que mira, yo quiero andar siempre con tenis de marca y quiero andar siempre estrenando ropa y así, pues para eso hay que trabajarle. Y eso me quita tiempo, o sea, servirte a ti tú también demandas tiempo. ¿No se ha sentido así, hermano? Y hermano, y si de pronto sus razonamientos usted los alimenta, hermano, ¿qué usted cree que va a pasar? Pues es ahí, hermano, donde se endurece nuestro corazón. Perdemos sensibilidad a la voluntad de Dios. Apenas escuchaba un audio y decía, el título decía, no es tu fuerza, es tu rendición. Y mientras lo escuchaba yo dije, Dios santo, he caminado en mi fuerza. Y me ha ido así. Porque he estado peleando contigo, porque yo quiero una cosa y tú quieres otra de mí y yo no quiero eso. Hermano, decía alguien, tú estamos en el mismo barco. El que no cae resbala y al que no lo empujan, hermano. Y mientras yo escuchaba ese audio, el Señor me ministraba. Y en estos días yo le decía a Dios, me rindo voluntariamente. Ya aprendí, ya. Me doy. Y si tú quieres darme, me vas a dar. Y si tú quieres bendecirme, lo vas a hacer. Y lo que tú quieras darme. Y quebranta mi corazón, hermano, porque ver que Él lo dio todo por mí. Y que cuando tú te sientes o tienes esas cosas enfrente de ti que te atraen más, sientes una impotencia, hermano, de no tener la capacidad de rendirte y de decir, yo daré mi vida por ti también. Y ¿sabe? Le voy a contar esto, yo ya me había rendido al Señor, pero fue fácil. Para mí fue fácil, hermano. Cuando Dios me pidió la escuela, cuando Dios me pidió sírveme, cuando Dios me dijo vente, yo no lo pensé 2 veces. ¿Sabe quién sufrió? Mi mamá. Ellos fueron los que sufrieron. Yo no sufrí, hermano. Yo me fui con toda libertad, yo simplemente dije Dios me mandó a llamar, yo le voy a servir y háganle como quieran. Yo ya me voy. Y no me importó dejar nada, hermano. En ese tiempo, pues, era novia también de mi esposo. Y también le tocó, hermano, porque también dije, me voy. ¿Cómo que te voy? Me voy. Yo no pensé, hermano, que, Señor, me lo vas a quitar. No pensé nada, hermano. Dije, me voy. Pero ¿sabe dónde volví a tomar mi vida? Cuando nacieron esas 2 chiquititas que usted ve ahí. Ahí la volví a tomar. Y cheque cómo son las mentiras del diablo, hermano. Porque yo dije, no, pues ahora tengo que tomar mi vida, ahora tengo que hacerme responsable de mis niñas, cómo van a padecer, el hecho de no tener zapatos, ropa, comida, que quieren ir a lugares. Hermano, ahí yo tomé mi vida otra vez. Ahí le dije al Señor otra vez, presta para acá, Señor. De ahí empecé otra vez a caminar en mi fuerza. Por eso ahora que el Señor me hablaba de todo esto, hermano, y que me llevaba a la rendición, no era que solo rindiera mi vida, me decía, ríndemelas a ellas. Y eso te cuesta más.
Porque yo le decía a Dios que yo no traiga zapatos. No es problema, hermano. Pero ver como padre que tus hijos ya traen zapatos rotos y que de pronto tú estás contando las moneditas de que si compro tortillas o compro esto, me voy a la misión. Y hermano, esto se lo digo no para tenderle lazo. Que usted diga, ay, la hermana ya está pidiendo. No, hermano, gracias a Dios, Dios me ha bendecido. Se lo digo para testimonio. Que muchas veces nosotros sí rendimos nuestra vida, pero hay en un determinado tiempo, momento, que nosotros volvemos a tomarla. Y volvemos a caminar en nuestra fuerza. Y volvemos a pelear contra Dios en nuestros razonamientos. Y en estos días me decía, pues que tú no piensas que cuando yo te llamé en aquel entonces yo ya sabía que venían estos. ¿Tú qué te hace pensar que así como te mantuve a ti, o sea, sí literal me dijo, así como te mantuve a ti, no los voy a mantener a estos? Pero es que ahí viene el punto, hermano, que de pronto nosotros, en nuestros razonamientos, empezamos a escuchar la voz, pero del diablo, que empieza a lanzar dardos a nuestra mente. Y empezamos a creer más la mentira del diablo que la verdad de Dios. Cuando usted y yo empezamos a creer más la mentira del diablo, hermano, se va cegando. Porque imagínense, el diablo es mentiroso, es oscuridad, son tinieblas. Y las tinieblas que ya hay en mí, bueno, eso hace clic. Y yo termino creyendo más las mentiras del diablo. Y usted empieza a correr una carrera sin fin. El pastor César nos preguntaba el martes que cómo andábamos de tiempo el jueves. Y pasamos una serie de circunstancias, hermanos, que yo en mi corazón yo dije, pues me debo a él. De alguna manera él me sostuvo esta semana, de alguna manera él me dio esta semana. Y es algo, hermanos, que cuando nosotros tenemos nuestro entendimiento entenebrecido, cuando hay tinieblas en nuestra mente, hay una condición de insensibilidad, hermano. Usted así escudriñándose, hermano, no llega un momento en el que usted dice que insensible soy ya. Así siendo sinceros, hermano. De pronto usted se enteró de algo y dice, pues sí, pero pues ahí está el hermano, ¿no? Pues sí, pues ahí está la hermana, ¿no? Eso ya son síntomas de insensibilidad, hermano. Porque cuando usted es sensible, en todos los lugares quiere estar. Usted oye un problema, allá va. Usted oye que hay esto, allá va. Usted oye que hay una necesidad, allá va. Pero cuando no es así, hermano, no, es que hay que trabajar. No, es que hay que hacer esto. No, es que hay que hacer el otro. Y no digo, hermano, que sea malo que usted lo haga. Hablamos del corazón que ya está extraviado, hermano. Tener la mente en tinieblas es tener un alejamiento aún de los valores morales y pérdida de la capacidad para discernir entre el bien y el mal. Las personas que se alejan de la espiritualidad
¿Sabe por qué se alejan de esa espiritualidad, hermano? Es debido al orgullo y a la necedad, lo que resulta en un corazón insensible. ¿Por qué, hermano? Porque cuando nosotros somos sensibles, ¿qué ponemos primero? ¿Nuestra necesidad o la necesidad del otro? La necesidad del otro. Ahora, si eso es entre nosotros, hermano, llevándolo con Dios, cuando nosotros somos sensibles a Dios, ¿qué ponemos primero? ¿Nuestra necesidad o la necesidad del corazón de Dios? Hermana, Dios no necesita nada. Sí, hermano, sí necesita. Te necesita a ti para que vayas a predicarle a los que están perdidos. Te necesita a ti para que vayas a mostrarle a Dios a los perdidos. Y cuando haya esa sensibilidad en nosotros, hermano, estamos prestos. Decimos, heme aquí, yo lo hago. Cuando no, heme aquí, envía a mí. Algunas de las características principales cuando decimos que alguien tiene el corazón entenebrecido, suele manifestarse en falta de compasión, una insensibilidad ante el dolor ajeno o al sufrimiento, pérdida del discernimiento. ¿Qué significa eso, hermano? Que hay una confusión moral que lleva a la persona a justificar acciones destructivas. ¿Usted no le ha pasado que de pronto usted se sitúa en una situación, vaya la redundancia, o se enfrenta a una circunstancia y usted decide hacer alguna cosa y dice, pues le hago? Total, ¿qué daño le hago a alguien? Algo sencillo, hermano, que de pronto usted diga, está lloviendo y así me salgo sin suerte, sin taparme y así me voy. Total, ¿a quién le hago daño? Solo me daño yo porque yo me enfermo. Pero usted no está pensando que si usted se enferma, no solo se daña a usted, daña a los que viven con usted. Nos contagian, ahora hay que cuidarle, ahora hay que doblar tiempo para decir ahora estoy aquí, pero ¿todo por qué? Por un descuido mío. Y realmente no le hizo daño a nadie. Y en algo sencillo, como que uno se enferma, hermano. Pero nos hemos enfrentado en situaciones que hay que tomar decisiones y pensamos egoístamente que a nadie le vamos a hacer daño. Y justificamos esas decisiones, esas actitudes. Porque de pronto usted le dice esto a alguien que ya está en ese hoyo, ¿y qué le dice, hermano? Pues nadie te dice que me cuides. Mínimo le dicen eso. Pues nadie te dijo que me pasaras el vaso de agua. Pues nadie pidió tu ayuda. Mínimo, hermano, mínimo. ¿Qué está haciendo? Justificando su descuido. Justificando su acción. Para que no sienta el peso de su responsabilidad. Pero también hay una desconexión espiritual, hermano, donde hay una incapacidad para recibir la bondad o guía divina debido al egoísmo, hermano. Porque si eso es entre nosotros, hermano, aún con Dios, de pronto Dios nos está guiando, nos está diciendo, mira, no vayas por ahí, mejor por acá. Tú ya no tienes una lucidez para escuchar la voz de Dios. Y por lo tanto, pues tampoco puedes ver qué bondad hay en esa guía que Dios te está dando. ¿O no le ha pasado, hermano?
que de pronto Dios le dice y usted como que, ay, pero qué de bueno hay en eso, Dios. Más tú me lo mencionas y puro sufrimiento, dolor, padecer. Ya no tenemos la capacidad de ver con claridad, hermano. Y cuando eso pasa, hermano, obviamente que cuando pasamos por situaciones difíciles, pues no nos nace decir Dios es bueno. La misericordia de Dios es sobre mí. Porque esas frases, ¿cuándo las decimos, hermano? Cuando todo está bien y todo está tranquilo, hermano. Cuando todo está estable en nuestras vidas. Vamos ahí a Romanos 12:2. Amén. Nos dice la palabra del Señor: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí Pablo nos está exhortando a no amoldarnos a la forma de pensar, actuar o valorar conforme a la sociedad actual, hermano. Pero ¿sabe por qué muchas de las veces es más fácil amoldarnos? Es más fácil, hermano. Porque de lo contrario Dios te está diciendo rema contra marea. Porque aquí Dios te dice no y allá el mundo te dice que sí. Y como todos caminan en un sí, y luego tengo una carne que no la someto, que no la doblego, pues es más fácil amoldarme, hermano. Y aquí Pablo nos exhorta y dice, no se amolden, no se conformen. Pero si Pablo nos está exhortando es porque se puede o no se puede, hermanos. Sí se puede. Si no nos los dijera. Nos dijera, pues, llévate la campechana. Pero no, hermano, Él nos exhorta y dice, no te amoldes, no te conformes a este siglo, sino busca transformarte, busca transformar tu pensamiento, busca. Pero ¿qué cree, hermano? Que eso implica una decisión y una rendición de mí. Y la realidad es que no queremos. ¿Qué predicaba el pastor César el domingo? No queremos. Si de pronto usted está diciendo, pero ¿por qué no cambio esto? ¿Pero por qué sigo con lo mismo? ¿Pero por qué con las mismas personas tengo los mismos problemas? ¿Por qué no veo que hay una solución? ¿Por qué no queremos, hermano? No queremos rendirnos. Y la pregunta es, ¿el problema es Dios? No, hermano. ¿El problema son los siervos que tenemos? ¿El problema son los ancianos que no se acercan a ministrarme? ¿El problema son los hermanos faltos de amor? No, hermano. El problema soy yo. Vamos allá a Efesios 4:20. (4:20 al 24). Amén. Nos dice la palabra, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,
Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo empieza a decirnos? Dice, si en verdad han oído. ¿Usted de quién está aprendiendo, hermano? ¿Quién es su padre, hermano? Y hermano, cuando nos ponen en esta situación, aquí es donde usted se está dando cuenta que no es que si Dios le ama o no le ama. Porque es bien bonito escuchar que Dios te ama, tiene un propósito para ti, que Él lo va a cumplir a pesar de cómo eres, que Él lo va a hacer. Y eso es bonito, hermano, y se acomoda a nuestra carne, la verdad. Pero cuando ya Dios te empieza a poner en una situación donde de quién estás aprendiendo, de quién estás siguiendo sus pasos, ¿qué dice? Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos estamos dando, hermano? ¿Qué frutos se asoman en nosotros? Y no es que no se pueda, sino porque dice, si en verdad fueron enseñados por Jesús, conforme a la verdad que está en Él, dice, en cuanto a su manera de vivir, despójense. ¿A quién le toca, hermano? Despojarse. ¿Que Jesús venga y te despoje o a ti que te despojes? ¿Sabe por qué usted y yo creemos que Jesús va a venir a despojarnos, hermano? Porque de pronto usted viene y le dan un consejo, le dan una instrucción, le dan ya una orden. ¿Y qué es lo que usted dice? Voy a orar. Que el Espíritu Santo lo trabaje en mí, lo procese en mí. Hermano, pues Él ya lo está procesando porque ya puso a alguien para darle la palabra. Pero ve cómo todavía no creemos en eso, hermano. Ahora, hermano, si se tratara de que el Espíritu Santo y que Jesús mismo va a bajar y lo va a despojar, pues ¿para qué pone siervos, hermano? Total, Jesús lo va a hacer. Y sí, hermano, Jesús lo hace, el Espíritu Santo lo hace con la ayuda de sus siervos. ¿No, hermano? A ver, haga una recapitulación de todos los consejos que sus pastores, los hermanos, los ancianos le ha dado. Usted no puede decir que no ha tenido consejo en esta casa, hermano. Que no ha tenido instrucciones. ¿Ya usted las tiene aquí? ¿Algunas en su mente? ¿Las ha obedecido? ¿Por qué no? Porque está esperando que obre el Espíritu Santo. Si usted ya los tiene aquí y usted no los ha obedecido, esa es la respuesta del por qué sigue viviendo de la misma manera, hermano. Pero cheque cómo somos, hermano. Que como no hemos querido tomar esos consejos, seguimos viviendo de la misma manera. Ya se pone la cosa difícil, ¿y quién tiene la culpa? El pastor. Los ancianos. Los ministros de alabanza. ¿Por qué no oran? ¿Por qué no se llenan? Pero usted sabe que Dios nos manda a llenarnos a todos
pueblo, ministros, a todos. Algo me decía Fer en la semana también y me daba mucha luz y dije, como que ya me estaba redireccionando el Señor. Me decía, hablando de la llenura de Dios, de la unción, estamos llamados todos a hacerlo, no porque somos ministros, porque somos hijos. Porque somos hijos. Sencillo. Y algo me surgía y me decía, y algo así dentro de mí, y decía, y Belén, ahora lávate las manos. Porque si me las lavo, entonces estoy diciendo que no soy hija, hermano. Y si te hablan como siervo, como ministro, es fácil, ya va. Pues yo ya no estoy ministrando, es más, yo soy ayuda idónea nada más. El pastor es él. Pero lávate las manos cuando es así. Tú no eres hijo. Y es una verdad, hermano, y duele. Y si le duele, déjale que le duela, dice mi pastor. ¿Por qué, hermano? Porque así nos arrepentimos de a de veras. Así nos volvemos de a de veras. Bueno, es lo que muchas veces le repetimos a los hijos, que te cueste para que lo valores. Pues que te duela para que te arrepientas bien, hermano. No lo suavices. Tómalo así como viene. Porque yo también he experimentado eso, hermano. Donde me han dicho una verdad. ¿Con quién he tenido confianza, hermano? Sí, saco mi carne. ¿Y si o no usted también así? O quizá no con la persona que se lo dijo, pero ya al rato va, no, es que ¿cómo? ¿Por qué? Dijeron y hermano. Tan sencillo que es que deje que duela. Yo viví algo en estas semanas, hermano, y yo dije, uy. De pronto ahí me fui a chillar con mi esposo y sí le saqué mi corazón, pero es que ¿por qué esto? Pero ¿saben algo que me gusta de él? Que así como usted lo ve, simplemente me vio bien tranquilo. Ya eso me dio paz, hermano. Ya con eso me tranquilicé y dije, ya entendí, me voy a ir a orar. Porque ahí fue donde yo entendí, tengo de dos. ¿Sigo sacando mi justificación? ¿Sigo sacando mi razonamiento? ¿Sigo peleando contra Dios? ¿O entiendo, dejo que me duela, me rindo y espero a que Dios haga algo conmigo? Yo hice las dos, hermano. Y yo le puedo decir que de las dos hay mayor bendición en la segunda. Hay mejor solución, hay mejor bendición en la segunda, hermano. Y aquí en Efesios 4:20 al 24, hermano, Pablo nos exhorta a renovarnos. Y renovar es hacer algo que recupere fuerza, hermano. Y esta definición aplica más, hermano, para convicciones que sí tenemos, pero por circunstancias han sido golpeadas y no tienen la fuerza, hermano. Y si usted se da cuenta, hay una iglesia a la que el Espíritu le habló y le dijo, retén lo que tienes.
Entonces hay cosas que sí han sido trabajadas, procesadas en nosotros, hermano, pero necesitamos retenerlas, necesitamos afirmarlas. Pero también al decir renovar, hablamos de cambiar una cosa vieja o sin validez por otra nueva. Renovar nuestra mente es cambiar nuestro propósito y nuestra voluntad. Renovar la mente implica cambiar patrones de pensamiento arraigados para lograr una transformación personal, hermano. Por eso es que cuando hablamos de una renovación aquí ya no cabe el que mi papá es así, o mi mamá es así, o lo vi de mis papás, o lo vi de los abuelos. Porque entonces ahí usted está dejando ver de quién está aprendiendo. De todos, menos de Jesús. Renovar nuestra mente en Cristo es un proceso diario de transformación espiritual y va de la mano con la práctica, hermano. Entonces, cuando hablamos de renovar, hermano, nuestra mente, no crea que usted ya dice hoy decido renovarla y ya mañana ya. Usted está renovado. Bueno, fuera, hermano. Pero no funciona así, hermano. Ya aprendí algo de mi hermano Simón que una vez escuché que él decía, ¿cuántos años viví en el mundo? Y vengo aquí, obviamente, ¿cuánto no tengo que descontaminarme de eso? Es lo mismo nosotros, hermano. ¿Cuántos años no vivimos en el mundo? Ahora es un proceso el descontaminarse, hermano. Y es un proceso diario. Pero aquí hay algo que menciona, va de la mano de la práctica. Porque eso que aprendimos en el mundo, hermano, ¿también lo aprendimos de la noche a la mañana? No, lo hicimos practicando. Lo primero lo vimos de alguien. Y ya luego lo empezamos a poner en práctica. Pues dijeran por ahí, nos los aprendimos re bien. Que ahorita ya sale solito. Ajá. Entonces ahora el renovar nuestra mente es lo mismo, hermano. Es un proceso donde ahora tengo que aprender de Jesús y empezar a practicar. De tal manera que después va a salir natural. Me lo voy a aprender también bien, que va a salir natural. Pero es un proceso diario. No es como que usted se levantó y diga, hoy sí tengo ganas y mañana no. Hoy amanecí con fuego y mañana ya no. No, hermano. Sino que es algo constante. La renovación del entendimiento, mencionada en Romanos 12:2, es cambiar la manera de pensar del mundo por la de Dios. Alguien que le mencionaba esto me dice, ¿y cómo voy a saber lo que piensa Dios? Por eso dejó su palabra. Ahí podemos ver lo que Él piensa. Y lo que Él quiere de nosotros. La Biblia muestra que esto no solo es conocimiento, sino un cambio profundo que altera el destino de las personas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando nosotros tomamos la decisión de renovar nuestro entendimiento, va a haber un cambio, hermano. Y ese cambio va a ser visible, hermano. No solamente es que como por el conocimiento usted diga, pues sí leo, de verdad que sí leo. Pues sí, hermano, pero muchas veces la verdad leemos para tirarle al otro. Leemos para ver, a ver cómo le digo a fulano o a sutano que está mal. Voy a leer, voy a agarrar una historia bíblica ahí. Bíblicamente le voy a tirar una pedrada al hermano. Pues hermano, si yo leo para eso, obviamente que no hay una transformación en mí. Sin en cambio, si yo me siento para escudriñar la escritura y Señor, ya no voy a buscar pedradas, mejor aviéntamela a mí. Es como va a haber una transformación verdaderamente en mí, hermano.
Y yo vi dos ejemplos claros, hermano, y uno de ellos es el apóstol Pablo, donde antes perseguía a la iglesia creyendo que hacía lo correcto. Tras su encuentro en el camino a Damasco, su entendimiento pasó del legalismo a la gracia de Dios. Y se transformó en el mayor misionero, hermano. Hubo un cambio de mente, cambio de propósito, cambio de voluntad. Y el otro fue Moisés, hermano. En el desierto pasó de pensar como un príncipe egipcio arrogante a tener la mentalidad de un siervo manso y paciente. Y fue una renovación de 40 años, hermano. Y sabe que mientras yo estaba estudiando esta parte, así yo pude sentir que el Espíritu Santo me susurró al oído y me dijo, este es el propósito del desierto. Ser transformados. Y hermano, usted y yo, ¿cuántos desiertos no hemos pasado? ¿Sabe qué le decía ahora que mi esposo pasábamos por esa parte donde lo operaron? Yo algo le decía mucho a él, que no sea en vano, por favor, que no sea en vano. Porque hermano, ya pasar el tiempo, el proceso de la operación y luego de la recuperación. Y bueno, ahora porque me tocó a mí, hermano, ya aprendí mucho. Ahora les digo que Dios sabe tratar conmigo. Y yo decía que no sea en vano. Y yo luego cuando oraba, por favor, que no sea en vano, que no sea en vano, que aprenda, que aprenda, que aprenda. Que se transforme algo en mí, o lo que se tiene que transformar. Y sabe, hermano, que como Moisés estamos, hermano, que muchas de las cosas que nosotros pasamos es para aprender humildad. A ser humildes. Y fue ahí donde él aprendió a depender de Dios para guiar al pueblo de Israel, hermano. Hubo un cambio en su entendimiento, hubo un cambio de mente, hubo un cambio de propósito, hubo un cambio de voluntad. ¿Y sabe que es como que el que más se asemeja a nosotros? Porque Moisés fue criado como príncipe egipcio. ¿Y nosotros cómo fuimos criados, hermano? Casi igual, hermano. Donde pensamos que todo lo merecemos, todo lo que queramos lo podamos tener cuando nosotros querramos, por encima de quien sea y de cómo sea. Hay que descontaminarnos, hermano. El entendimiento, cuando tenemos un corazón entendido, no es conformista, sino que escudriña la verdad, asimila las enseñanzas y las hace parte de su alma, hermano. ¿Qué significa esto? Que cuando usted busca que su entendimiento se aclarezca, hermano, usted busca y busca y busca y busca. Usted no dice, por ejemplo, usted no dice, ya hoy me bañé, ya mañana no lo voy a necesitar. Hay personas que se bañan hasta 2, 3 veces al día, hermano. Algo así tiene que ser nuestra vida espiritual también, el buscar renovar nuestra mente. A ver, como que Dios me habló esto, pero hay algo más. Hay algo más. El entendimiento es la habilidad de conectar esa información con el propósito divino y las normas de Dios. Y cuando nosotros tenemos un entendimiento aclarecido, hermano, nosotros podemos obedecer a Dios. Es donde no tiene peso, donde no es una carga, donde no es un deber, donde no es un tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo un entendimiento aclarecido, hermano. Claro. Amén. Vamos a ir ahí a Hebreos 10, 15.
10:15 al 16. 10:15 y 16. Amén. Y nos dice la palabra: y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y con esto voy terminando, hermano. Es la obra del Espíritu Santo. El que renovemos nuestra mente es la obra del Espíritu Santo y se logra leyendo y meditando en la Biblia, hermano. Orando para alinear nuestros pensamientos con la voluntad de Dios y reemplazando las mentiras o patrones del mundo con la verdad del Evangelio. Entonces, aunque es cierto que es la obra del Espíritu Santo en nosotros, pero también hay algo que hacer. Porque el Espíritu Santo no va a venir por mí a leer, no va a venir por mí a meditar, sino que el Espíritu Santo va a hacer su obra interna en nosotros cuando nosotros tomemos la decisión de escudriñar la Escritura, de meditarla, de orar para que nuestros pensamientos se alineen a Dios. Y Él es el que va a hacer la obra de ir reemplazando las mentiras del diablo, los patrones que aprendimos en el mundo, por la verdad de Dios. Pero si estoy tan lleno de mí, hermano, pues ¿cómo? Si yo no tomo la decisión de escudriñar la Escritura, ¿cómo? Y una manera de hacerlo, hermano, de renovar nuestra mente con la palabra de Dios es leer la Escritura, alimentar nuestra mente con la palabra de Dios y permitir que la verdad de Dios reemplace la duda, el temor y las mentiras. Ahí en Filipenses 4:8 nos dice, pensar en todo lo bueno, en todo lo que es justo, en todo lo que es digno de honra. En esto pensad. Entonces es una manera práctica, hermano, de hacerlo. Aplicar principios diarios y practicarlos para empezar a crear buenos hábitos. ¿Y por qué, hermano? Porque cuando nosotros escudriñamos la Escritura podemos ver un principio que Dios nos enseña en eso. Entonces, por eso poquito empieza a practicarlo hasta que se te haga un hábito. Entonces, si usted se da cuenta, ¿tenemos o no tenemos chamba? Y tanta chamba vamos a tener, hermano, que ya no vamos a tener tiempo de estar peleando, enojándonos, criticando, juzgando. ¿Y ya ve cómo se matan muchos pájaros de un solo tiro? Y es verdad, hermano, que no podemos hacerlo solo. Tenemos que orar para pedir la dirección del Espíritu Santo, entregar nuestros pensamientos a Dios, ya que la renovación no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso continuo donde el Espíritu Santo alinea nuestra mentalidad con la voluntad de Dios. Otra de las cosas que nos puede ayudar, hermanos, es cambiar nuestro enfoque espiritual, dejar de concentrarnos en los deseos egoístas y terrenales y enfocándonos en las cosas del Espíritu. Podemos explorar más sobre cómo dirigir nuestros pensamientos hacia las verdades divinas. Colosenses 3:1 al 3 nos habla acerca de esto, hermano, donde ya no pensemos en lo terrenal, sino en las cosas celestiales. Porque usted, ¿qué es, hermano? ¿Terrenal o celestial? Pues si es celestial, busque las cosas celestiales. Entonces, pensar de esa manera va a cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Entonces, pues yo les invito, hermanos, a que renovemos nuestra mente. Porque tenemos mucha chamba, hermano. Y es verdad que Dios va a perfeccionar la obra en nosotros. Pero ¿cómo lo haría si nosotros no cooperamos con el Espíritu Santo, hermano?
Pues por eso estamos enanitos, hermano. Pero ¿verdad que usted no quiere ser un enanito? Entonces es importante, hermano, que nosotros pues tomemos en serio, hermano, nuestra vida espiritual y nuestra salvación. Porque el problema, hermano, no es si Cristo viene o no viene en este año o en los venideros. El punto es si usted y yo estamos listos. El punto es saber si usted y yo pues nos vamos. Y con esto, hermano, no quiero decirle que va a ser por sus obras, ¿no, hermano? Pero sí nuestra fe muestra obras, muestra frutos. Porque nuestra fe no es una fe muerta, hermano. Entonces yo le invito a usted que usted medite en las cosas que usted ya tuvo que haber brincado y no brinca. Que quizá hay situaciones familiares que ya tuvieron que haber cambiado y no cambian. Es para preguntarnos por qué, hermano. Y pregúntese usted si está llevando a cabo los consejos que usted le están dando. Porque si no estaríamos actuando como una vez me decía mi esposo, que iba al centro de salud y una doctora decía, primero no se cuidan, pero ya cuando están enfermos, ya al borde de la desesperación, entonces sí ya vienen y nos reclaman a nosotros y que nosotros no queremos atenderlos y que ya apúrese a atenderme, apúrese a verme. Pero pues primero usted no se cuidó, no tomó responsabilidad sobre su cuerpo y ahora los médicos tienen la culpa. Entonces así muchas veces hemos actuado, hermanos. Donde se le da el consejo, se le dan instrucciones. Bueno, hermano, yo he visto que a veces ya a algunos ya se les ha dado hasta como una orden. Y no más nada, hermano. O sea, ya se les habló claro y no más nada. Ya después cuando ya está el meollo del asunto, entonces sí, solucióneme el problema y usted tiene la culpa y usted esto y usted el otro. No funciona así, hermano. Y con esto, hermano, no estoy diciendo que nos lavamos las manos, no, hermano. Todos tenemos una responsabilidad. Todos somos responsables, hermano. Todos, hermano. Dios da parejo. Cada quien su parte. Entonces yo creo que es tiempo, hermano, de tomar acción. Porque palabra, hermano, tenemos mucha. Aquí ya no es de que usted ore. Vea cómo son las cosas. Hay lugares que oran para que la palabra llegue porque no saben. ¿Y usted y yo qué sabemos? ¿Por qué vamos a orar, hermano? Y sí oramos para que el Espíritu Santo nos ayude, hermano. Pero Él nos ayuda. Si Él nos está mandando la palabra es porque Él nos está ayudando. Si Él nos está diciendo cómo hacer es porque Él nos está ayudando. Entonces, cuando te dice, no es tu fuerza, sí, hermano, no es con tus fuerzas, no es que tú lo intentes hacer, sino te está diciendo, ya escuchaste la palabra, ríndete a esa palabra. Y lo demás Él lo hace, hermano. Amén. No se ponga serio, hermano. Póngase de pie, hermano. Oremos. Padre Celestial, tu palabra ha sido entregada, Señor. Yo oro para que tu Espíritu Santo inquiete nuestros corazones a obedecer, Señor. Yo oro para que tu Espíritu Santo despierte nuestras conciencias, Señor.
Yo oro para que tu Espíritu Santo traiga claridad a nuestro entendimiento, Señor. Quizá, Padre, estamos llenos de nosotros mismos, de lo terrenal, de lo superficial, que nuestro entendimiento ha sido cegado, Señor. Pero yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo quite las vendas de nuestros ojos y podamos ver claramente lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás hablando a tu iglesia. Que tú traigas un despertar a nuestras vidas. Que tú despiertes nuestros corazones, que despiertes nuestro espíritu. Que tu Espíritu Santo nos inquiete, Señor. No nos sueltes. No nos sueltes. No nos sueltes. Despiértanos. Despierta tu iglesia. Porque entendemos que tú nos ayudas, entendemos que tú pones el querer como el hacer. Pero la realidad, Señor, de nuestra condición es que muchas veces peleamos contra ti. Perdónanos. Perdónanos. Y haznos entender tu corazón. Haznos entender tus palabras. Haznos entender lo que se mueve en tu corazón. Y podamos estar prestos y dispuestos para ti, oh Jehová. Yo encomiendo a tu pueblo, Señor, a tu presencia. Y yo ruego, Espíritu Santo, que así como me has llevado, Señor, tú lleves a tu pueblo, a cada uno en particular, a cada uno, porque tú puedes hacerlo. No es porque uno sea más bueno, no es porque uno sea más malo, no lo es. Tú puedes hacerlo con cada uno, Señor. Tú puedes ir despertando a cada uno, tú puedes ir llevando a cada uno, como el padre que lleva a su hijo, como el padre que guía a su hijo. Así tú, oh Dios, llévanos, Padre, llévanos para tu gloria, para tu honra, para que sea conocido que hay Dios entre nosotros, que hay un Dios vivo, que hay un Dios poderoso. Para que sea conocido tu nombre entre nosotros, oh Dios. Por favor, te lo ruego, Señor. Por favor, Espíritu Santo. Por favor, Señor. Que cada una de la palabra que se expone en este lugar haga eco en nuestros corazones. Retumbe en nuestras mentes, Espíritu Santo. No nos dejes en paz. No nos dejes. No nos dejes en paz. Por favor, Espíritu Santo. Por favor, Señor. Y sea cumplida tu palabra en nosotros, Señor, para alabanza de tu nombre, Dios. Gracias por este momento, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú nos das la oportunidad de presentarnos delante de ti. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, con tu presencia. Bendice a cada uno, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús.